sábado y domingo 18 horas. Son las 7:15 y bueno, pues Morena decidió ir por su lado, contrario a lo que había solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum. Aprobó sí la reforma contra el nepotismo, pero no en el 2027, como era el deseo de la presidenta Sheinbaum, sino hasta el 2030, como es el deseo de quienes se quieren perpetuar en el poder. Recordemos una de las frases que dijo la presidenta respecto a su iniciativa. Mi posición fue como la envié, que es que sea a partir del 2027 y en el caso de reelección a partir del 2030. Así fue enviada la reforma. El Senado... Bueno, es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, clarísimo. Es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, clarísimo. 2027. Pero, pues Morena dijo que era 2030. ¿Qué dicen los medios que lo consignan en su portada? El Universal, por ejemplo, dice: el Verde se sale con la suya. Monreal y Salgado se benefician. El Senado aplaza para 2030 la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo electoral. Excelsior dejan puerta abierta al nepotismo hasta el 2030. El Pleno modificó la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, que planteaba frenar la herencia de cargos a partir de las próximas elecciones, de las elecciones intermedias del 2027. Reforma combatirán el nepotismo, pero hasta el 2030. Por presiones internas en Morena y el Verde, la iniciativa de la presidenta contra el nepotismo entra en vigor en 2030, lo que podría beneficiar a los senadores Ruth González, Félix Salgado y Saúl Monreal. Ya le contaba en el resumen. En San Luis Potosí, Ruth González del Verde quiere sustituir a su esposo como gobernador en Ricardo Gallardo. En Guerrero, Félix Salgado, senador de Morena, quiere sustituir a su hija Evelyn Salgado en la gubernatura en el 2027. Y bueno, ¿qué decir de los Monreal? Saúl Monreal quiere sustituir a su hermano en la gubernatura de Zacatecas. Los Monreal, ya lo sabe, Ricardo Monreal, gobernador, hoy coordinador de los diputados. David Monreal fue senador, es el actual gobernador de Zacatecas. Saúl Monreal es senador y aspira a la candidatura de Morena, aunque, como ya escuchamos, dice que él no es oportunista y que depende de la gente y del pueblo. Y la jornada, en complicidad con Morena, el Partido Verde retrasa hasta el 2030 la ley contra el nepotismo electoral y en su rayuela dice: en castellano se llama traición, pero para Morena seguramente son gajes del oficio. Leti Robles de la Rosa, articulista y reportera de Excelsior. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues has hecho un resumen bastante preciso de lo que ocurrió ayer, que fue la culminación de 15 días de un diálogo constante que sostuvieron diversos liderazgos en el bloque oficialista y en el que desde el primer minuto el Partido Verde fue muy claro. Dijo: yo no estoy de acuerdo, porque me gustaría primero que me aclararan por qué hay un criterio diferente para que la reforma entre en vigor en dos momentos distintos. Uno, para la reelección hasta el 2030 y otro para el nepotismo, para regular el nepotismo electoral en el 2027. El Verde desde el primer momento planteó que no estaba de acuerdo en esa diferenciación porque no había ningún sustento jurídico que pudiera aclarar ambas criterios, y porque observaban que esa reforma tenía dedicatoria clara, y esa dedicatoria era hacia su gobernador en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien desde hace años ha trabajado en el Estado para facilitar que su esposa Ruth González pueda sucederlo en el gobierno, y lo ha trabajado tanto que justamente el año pasado en las elecciones para el Senado de la República, ella encabezó la fórmula para el estado de San Luis Potosí y lo ganó con, pues, en un primer lugar, lejísimos, por supuesto, un segundo lugar. Ella tiene, pues, el apoyo de las bases del Partido Verde en San Luis Potosí, que recordemos, el Partido Verde en San Luis Potosí está construido de los que eran priistas, panistas y perredistas, porque el Verde no tenía presencia en San Luis Potosí, y fue construido pues con todos los que dejaron esos tres partidos, Azucena. Leti, el PRI votó a favor de posponer esta reforma, esta ley contra el nepotismo hasta el 2030.
¿Cómo no votó con el PAN, con Movimiento Ciudadano? ¿Qué dicen los priistas sobre esto? ¿De qué se trata? Fíjate, Azucena, que los priistas asumieron un papel en esta reforma de, si me permites el término, no es mi perro, no lo baño. Entonces, no les afecta en absoluto lo de la reelección consecutiva, porque ellos nunca, el PRI como partido nunca estuvo en favor de la reelección consecutiva. Eso fue un acuerdo que tuvieron con el PAN. Y respecto al nepotismo, pues si ahorita no tienen gobernadores, pues sí, ni tienen presidentes municipales, a ellos no les afecta. Entonces, pues fue una reforma que no les tocaba, digamos. Podrían haber votado en abstención, pero decidieron utilizar esto que no les va ni les viene para hacerle un guiño a Morena. Algo estará pasando ahí. Más que Morena, Azucena, al Partido Verde. Recordemos, a pesar de que se pelearon, Alejandro Moreno y Manuel Velasco, líder del Verde en el Senado, son cercanos, son amigos. Entonces, ayer yo los vi constantemente, entró Manuel Velasco a la oficina de Alejandro Moreno y Alejandro Moreno constantemente fue a saludar a Manuel Velasco. Entonces, más que con Morena, es un acuerdo que lograron con el Verde. Entonces, aquí, Azucena, hay que dejar algo muy claro. Esto que logró el Verde incluso fue en contra de muchos morenistas. Ajá. Sí, pues sí. Pero, pues, como Morena no le da nunca nada al Verde, por ejemplo, dime quién del Verde es parte del gobierno de Morena. Ajá, nadie. Sí. Entonces, como no les comparten ninguna rebanada del pastel, pero sí los usan para todas sus reformas, pues esta es la primera vez que dijo el Verde, oye, pues yo quiero esto, ¿no? Oye, pues Leti, pero bueno, la presidenta había sido muy, muy clara al respecto. No sé si lo hablaron con ella, no sé si la presidenta vaya a manifestar algún tipo de desacuerdo, pero no es la primera vez que le modifican una ley a la presidenta Claudia Sheinbaum. No es la primera vez y sí fue hablado con ella, porque de otra forma no hubiera pasado. Pero sí te comento algo, Azucena. Mira, la presidenta de la República ha mandado 29 iniciativas al Congreso de la Unión. De ellas, 18 ya se aprobaron y están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 5 tienen dictamen y 6 más todavía, 5 todavía no tienen dictamen y 6 más ya tienen dictamen. 2 de ellas se van a aprobar el día de hoy en el Senado de la República, que es la energética y la de la soberanía, que le llaman la de la soberanía. De esas, a diferencia de lo que pasaba con el presidente López Obrador, que entre el 2021 y 2024 no le movieron ni una coma, en el caso de la presidenta de la República, de estas 18 o 29 iniciativas que ya ha presentado, han modificado maíz nativo, energética, nepotismo, Infonavit y algunas partes del paquete económico. Es decir, sí, a ella sí le han movido sus propuestas. Exacto. Y recordemos, Azucena, los 3 primeros años del gobierno de López Obrador, sí hubo modificaciones a sus iniciativas, como lo que tiene que ver con la llamada inmunidad procesal presidencial, la Guardia Nacional, la educativa y los paquetes económicos. Pero desde que Morena perdió las elecciones en Ciudad de México y perdió escaños en Cámara de Diputados en el 2021, la orden fue ya no le muevan ni una coma. Y en los últimos 3 años no les movieron ni una coma, así tuviera faltas de ortografía, imprecisiones de conceptos, no importaba, le movieron ni una coma. Literalmente. ¿No? Oye, Leti, ahora vamos a ver si en congruencia Morena mantiene la petición de la presidenta. Es decir, una cosa es la ley y otra cosa pues es la acción. El Partido Verde evidentemente quiere que la senadora Ruth sustituya a su esposo en el gobierno de San Luis Potosí, pero si quisieran ser congruentes los morenistas, no sustituiría el señor Salgado a su hija Evelyn en Guerrero, ni tampoco el señor Monreal al otro Monreal en Zacatecas. Y hay un camino, mi querida Azucena, y el camino son los estatutos de Morena. Exacto. En los estatutos de Morena puede establecer que para sus militantes no se permite el nepotismo inmediato. O sea, el nepotismo sí se va a permitir, porque no hacerlo sería violentar los derechos políticos. Pero brincando de perdido un sexenio, un trienio, etcétera. Exactamente, un periodo. Ajá. Entonces, Morena podrá poner en sus estatutos. En nuestros casos no será inmediato, será mediato. Muy bien. Y de esa manera, pues ni Félix Salgado
ni los Monreal continuarán en el máximo poder de su estado. ¿No está eso en los estatutos de Morena hoy? No. Ah, bien. No, bueno, así, que sea a partir del 27, no. Correcto, bueno, pues es una muy buena propuesta, Leti. Vamos a ver si es en serio, si lo toman en serio, si lo toman en cuenta y saber qué dice la presidenta al ratito. Te agradezco mucho, como siempre, querida Leti Robles de la Rosa, que nos compartas tu excelente crónica. Gracias. Gracias a ti, muy buenos días. David Galván, buenos días.